En Colombia, el peculado es un delito que se refiere al uso indebido de recursos públicos por parte del servidor público. El Código Penal colombiano establece dos tipos de peculado: el peculado por apropiación y el peculado por uso. El peculado por apropiación se produce cuando un servidor público se apropia de bienes públicos o privados que se encuentran en su poder por razón de su cargo. Algunos ejemplos de peculado por apropiación en Colombia incluyen el desvío de recursos destinados a proyectos públicos para el beneficio personal del servidor público y el uso de bienes públicos para fines personales. El hurto de bienes públicos, entre otros. El peculado por uso, por otro lado, se produce cuando un servidor público utiliza bienes públicos para fines diferentes a los previstos por la ley o para beneficio personal. Algunos ejemplos de peculado por uso en Colombia incluyen el uso de vehículos oficiales para fines personales, el uso de recursos públicos para fines electorales y el uso de bienes públicos para beneficios de terceros, entre otros. Es importante destacar que el peculado es un delito grave en Colombia y está castigado con penas de prisión o multa. Además, las personas que cometen este delito pueden ser inhabilitadas para ejercer cargos públicos en el futuro. En el artículo 397 del Código Penal colombiano se refiere al delito de enriquecimiento ilícito. Este delito se configura cuando una persona, un servidor público o particular, obtiene un incremento patrimonial significativo que no puede justificar mediante sus ingresos lícitos o actividades económicas legítimas. El delito de enriquecimiento ilícito es un delito autónomo, es decir, no es necesario que se haya cometido otro delito previo para que se configure este delito. Además, se trata de un delito de carácter objetivo, lo que significa que basta la existencia del incremento patrimonial sin justificación para que se configure el delito, sin necesidad de demostrar una intención o dolo específico. La pena prevista para el delito de enriquecimiento ilícito en Colombia es de prisión de 5 a 15 años y multas que oscilan entre 100 y 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Algunos ejemplos de situaciones en las que podría configurarse el delito de enriquecimiento ilícito son un servidor público que después de algunos años en el cargo tiene un aumento significativo en su patrimonio sin justificación, o una persona particular que de la noche a la mañana adquiere bienes y recursos que no corresponden con sus ingresos lícitos. En ambos casos, si se demuestra que el incremento patrimonial no tiene una explicación lícita, se podría configurar el delito de enriquecimiento ilícito. Bueno, mi nombre es Cristian Colmenares y yo les vengo a hablar de las clases de peculado. Como bien sabemos, el peculado es un delito que atenta directamente contra la administración. Entonces, en primer lugar tenemos el peculado por apropiación. Este lo encontramos en el artículo 397 del Código Penal. Apropiarse. Esto significa hacer suya una cosa o comportarse frente a ella con ánimo de señor y dueño. Se trata de un tipo penal de resultado y de carácter instantáneo. También, por otro lado, tenemos el peculado por uso. Este lo encontramos en el artículo 398 del Código Penal. Este nos dice usar o permitir que otro use. Quien usa indebidamente se porta en principio como señor y dueño, pero tiene la intención o el propósito de devolver y reintegrar el bien indebidamente utilizado, óigase bien como nos dice,
indebidamente utilizado con fines privados del sujeto activo o del tercero, se trata de un tipo penal compuesto alternativo de una mera conducta. No se exige que se ocasione algún daño para la configuración del tipo penal. Se trata de una conducta permanente. También tenemos el peculado por aplicación oficial diferente. Este lo encontramos en el artículo 339 y 339A del Código Penal. Dar aplicación oficial diferente de aquella o que está destinado, o comprometer sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o invertir o utilizar de forma no prevista. Se trata de un tipo penal compuesto alternativo de lesión. Por otra parte, tenemos el peculado culposo. Lo encontramos en el artículo 400 y 400A. Dar lugar a que se extravíen o se pierdan o dañen. Se trata de un tipo penal de resultado y de lesión, en la que por supuesto debe mediar relación de determinación y causalidad entre la conducta imprudente y el extravío, pérdida o daño de los bienes. Esta conducta no admite tentativa. Y así podemos dar o damos un repaso breve a los tipos de peculados que existen. Muchas gracias, espero haya quedado un poquito claro. Continuando con otro de los puntos esenciales, son las modalidades de peculados que hay. Les haré una pequeña presentación comparativa, ¿sí?, de estos mismos. Pues entraremos a contemplar, ¿sí?, que hay ciertos elementos que entran a regir, ¿sí?, como lo está en el artículo 397 del Código Penal, en el artículo 398, 399 y 399A, y también, por último, en el artículo 400 y 400A del Código Penal. Podemos encontrar diferentes elementos. Uno de ellos es el sujeto activo, el verbo rector. Otro, el objeto material. Otro de ellos también son esos ingredientes que lo formulan, ¿sí? Por otro, también tenemos el elemento subjetivo. También, por último, para finalizar, tenemos los que son los agravantes o denunciantes específicos, ¿sí? Entonces, en cada uno de los artículos anteriormente mencionados, pues se tipifican de diferentes maneras o se puede llegar a comparar de diferentes tipos, ¿sí? Por ejemplo, pues en el sujeto activo, donde, por ejemplo, podemos darlo en el ámbito de un servidor público. Cuando este personaje, por cierta ocasión o omisión, llegare a omitir sus funciones, ¿sí?, que tengan relación de alguna responsabilidad, ¿sí?, en la cual pues se llegue a hallar donde se puede hallar alguna tipificación, algún delito, según la responsabilidad o la tarea que se le ha confiado para su rol. Entonces, como el verbo rector lo relaciona según cada artículo del Código Penal, en este caso podría apropiarse según el Código 390, según el artículo 397 del Código Penal, ¿sí? Podría apropiarse. También podría usar o permitir que otro lo use, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando indebidamente se porta un principio como el señor y dueño, pero pues la intención o el propósito de llegar a devolver este bien utilizado con unos fines privados del sujeto activo, ¿sí?
como se mencionaba anteriormente, del servidor público, dar un uso inadecuado a esas funciones. También dar una aplicación oficial diferente a la cual se le haya comprometido. Y por último, dar lugar a que se extravíen o se pierdan o se dañen, haya ese detrimento patrimonial del Estado. ¿Sí? Se puede llegar a tipificar. Con el objeto material, pues los bienes del Estado, ¿sí?, están como prioridad en este sujeto, ¿sí? En el tema de los ingredientes es donde se entra a analizar, a investigar el fin de la conducta por el cual el sujeto llegó a cometer cierta responsabilidad que ahora le acarrea. Se llega a indagar por qué tomó esa conducta, qué fue lo que lo llevó, cuál fue el fin de, ¿sí? Según el Código Penal, ¿sí? Entonces, hay este elemento subjetivo donde entra a evaluar el dolo y la culpa. Entonces, era uno de los agravantes muy esenciales que se deben tener y uno de los comparativos en estas modalidades de peculados para darle aplicación según lo establecido en el código. Muchas gracias.